Este día lunes vamos a explorar el tema el Evangelio eterno. Recuerden, Apocalipsis 14:6, así comienza. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Ayer ya decíamos que el hecho de que vuele es que es un mensaje urgente, y por eso el símbolo ahí es vi volar por en medio del cielo. Pero lo que se está predicando no son cosas amenazantes, es el Evangelio eterno, las buenas nuevas. Pero para hacer la exploración de lo que esta expresión significa, o si la comprendemos bien, porque habría que hacernos la pregunta, si la comprendemos bien, vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre eterno, gracias te damos porque tú eres misericordioso con nosotros y nos permites aprender más de ti cada día. Hoy queremos recordar cuán maravilloso es este mensaje, esta noticia, esta buena noticia que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es el Evangelio? ¿Ya se ha hecho esta pregunta? ¿Sabe responderla? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, y yo quiero ser bien claro con esto, no es un cúmulo de doctrinas, en el sentido de, hay doctrina aquí, claro que sí, pero el Evangelio no es simplemente acumular dogmas de fe o credos, no es eso. El Evangelio es una persona, es nuestro Señor Jesucristo, está centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo quiero que analicemos detenidamente esta frase, Evangelio eterno, porque Apocalipsis 14:6 dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra. El Evangelio eterno. ¿Qué es lo que llevaba el ángel? El Evangelio. Voy a explicar esto así rapidito. En este caso, el ángel representa al pueblo de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Eso es en griego. Ángel significa mensajero. Así que podría decir, vi a otro mensajero. Se refiere al pueblo de Dios que está viviendo justo en esta época. Es decir, a ustedes y a mí, si hemos aceptado el llamado de Dios. Y perdón que lo ponga de esa manera, pero es que el que ha aceptado el llamado de Dios será un mensajero del Evangelio eterno. Ahora, esta expresión evangelio aparece en otros lugares de la Biblia, en varios lugares, pero me voy a concentrar en Primera de Corintios. En la lección se nos presentan varios pasajes, pero yo quiero concentrarme en Primera de Corintios capítulo 15, versos del 1 al 4. Aquí aparece la expresión evangelio y vamos a ver qué implicaciones tiene el evangelio y qué es el evangelio. Y vamos a notar que para Pablo el Evangelio está centrado en una persona. Dice el apóstol, además os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, que también recibisteis y en el cual perseveráis firmes. Por este Evangelio sois salvos. Note lo que está diciendo Pablo. El mensaje de salvación es el mensaje del Evangelio, quiero decir, es para salvación. Si retenéis firme la palabra que os he predicado. Si no lo hacéis, es decir, si no lo retenéis, pues creísteis en vano. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Noten lo que está en el Evangelio? El Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, por mis pecados. Verso 4. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Notan? Jesús murió por mis pecados, fue sepultado, pero se levantó victorioso al tercer día. Y esto conforme a las Escrituras. Él resucitó vencedor de la muerte. El Evangelio eterno es ese, que Cristo murió en mi lugar, pero se levantó victorioso para asegurar la victoria del pueblo de Él, la victoria de todos nosotros, los que creemos en Él. Y esto es maravilloso, hermanos. Cuando usted va a Romanos, se da cuenta de nuevo del contenido del Evangelio. Es que somos justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 5, Pablo va a decir que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, murió
por aquellos que abiertamente estaban en rebelión con Él, pero para darnos una oportunidad, la oportunidad de tomar la decisión correcta de una vez por todas. Y esa decisión debe ser entregarle nuestro corazón a Él que lo ha dado todo por nosotros. Así que noten, somos justificados por el Evangelio. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La gracia demuestra que Dios es justo, porque cargó sobre el Hijo de Dios los pecados de todos nosotros y Él tomó nuestros pecados para ofrecernos su justicia. En el libro El deseado de todas las gentes, Elena de White lo dice de una manera muy hermosa. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros seamos tratados como Él merece. ¡Qué maravilloso es esto! Nosotros no merecemos la gracia de Dios, pero Él nos la ofrece, porque eso es lo que Dios hace al entregar todo por nosotros. Nos dio el mayor de todos los regalos en Cristo Jesús, y con Él nos da la victoria sobre el pecado. Y la gracia nos ofrece justificación. El Evangelio nos dice que la gracia nos ofrece justificación y nos da el poder para vivir una vida nueva. Jesús no quiere que vivamos en el pecado, quiere rescatarnos del pecado. Y esto Jesús lo hizo incluso aun cuando éramos pecadores. Es decir, aun cuando no lo merecíamos. Por eso en la cruz Él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí en la cruz el Señor padeció la muerte que nosotros debimos padecer, o que nosotros debemos padecer si no aceptamos a Jesús. ¿Cuál es esa muerte? Creo que lo comentábamos antes, lo hemos comentado con nuestro pastor Dani Perla, lo hemos comentado antes individualmente, y es la segunda muerte. No es la muerte física que ahora nosotros sufrimos, en el sentido de que sí, cuando morimos ahora es a causa del pecado, la degradación que el pecado trajo. Pero de esta muerte todavía podemos volver. ¿Cómo? Con nuestra fe en Jesús, que resucitó de los muertos conforme a la Escritura. Y su resurrección garantiza la nuestra si hemos puesto nuestra fe en Jesús. Buenas noticias. Pero la muerte que Jesús sufrió fue la muerte que significa la aniquilación total de todo aquello que ha sido contaminado por el pecado. Como Jesús nunca fue contaminado por el pecado, porque Él nunca pecó, pudo vencer a la muerte, pudo destruir a la muerte. Y ahora Jesús vuelve por segunda vez para poner fin de una vez por todas al pecado y a la muerte. Son buenas noticias. Y luego la Biblia nos va a enseñar, usted puede leer otros textos, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, Tito capítulo 1, verso 2 y Efesios, y nos va a decir que este plan, el plan de salvar a una raza pecadora como somos nosotros, no fue algo improvisado por Dios. Dios previó que si el ser humano desafiaba la autoridad de Dios y pecaba rebelándose contra Él, Él tenía un plan para mostrarle al universo entero que su amor y su justicia son compatibles y que su amor y su justicia hacen posible que el universo siga funcionando. Y a pesar de la mancha que somos nosotros como pecadores, Cristo nos da la oportunidad para que podamos volvernos a Él y mostrarle al mundo que Dios efectivamente es justo y también es misericordioso al mismo tiempo. Satanás ha intentado impugnar el carácter de Dios, pero nunca podrá hacerlo, porque el Evangelio demuestra que Dios puede ser justo y puede ser misericordioso. Por eso es que realmente solo podemos ser salvos por la gracia de Dios. Y no importa cuán buenas sean nuestras obras, eso no abona nada a la salvación. Lo que hacen nuestras buenas obras es demostrar que confiamos y creemos en aquel que lo dio todo por nosotros. Por eso el Evangelio es eterno y por eso son tan buenas noticias, porque son la misericordia de Dios, son el mensaje de misericordia de Dios. Y eso es lo que deberíamos de estar llevando al mundo. ¿Notan?
A veces nos concentramos tanto, decíamos ayer, en las bestias, en las persecuciones, en los problemas, en las crisis económicas, ambientales y todo lo que va a venir sobre este mundo y que ya está pasando, que nos olvidamos de presentar las buenas nuevas en Cristo Jesús. Pero hoy quiero que usted tenga en su corazón lo siguiente: el Evangelio es Jesús. Él es las buenas nuevas para nosotros. Su muerte y su resurrección son nuestra garantía, y muy pronto Él volverá por segunda vez. El mismo que caminó sobre esta tierra y que lo dio todo por nosotros, volverá por segunda vez por ti y por mí. Eso es el centro del Evangelio, y eso es lo que más deberíamos estar proclamando, que Jesús viene por segunda vez. ¿Estaremos listos? ¿Estarás listo? ¿Estarás lista? Que el Señor nos ayude para poner nuestra vida en sus manos y caminar con Él y dejar de luchar contra Él, con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo. Que el Señor nos ayude a rendirnos a Él para poder experimentar el gozo de las buenas noticias que el Señor nos da. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus misericordias. Gracias porque tú has sido grandemente bondadoso con nosotros, pero también eres justo. Y en tu justicia, oh Dios, has dado la paga del pecado, pero no la sufrimos nosotros, la sufrió nuestro amado Señor Jesucristo. Perdónanos porque nuestras rebeldías causaron eso. Pero gracias porque tú nos extiendes tu amor, tu misericordia y nos restauras. Ayúdanos a experimentar el Evangelio, a experimentar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Que Él dirija nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestras acciones, nuestras palabras, con el poder del Espíritu Santo. Lo pedimos en Jesús. Amén.